¿Cómo usted y yo comenzamos a tener una vida verdaderamente de fe? Y lo hablábamos el día jueves, donde necesitamos aprender a depender y confiar verdaderamente en Dios, someternos a Él, pegarnos a Él. Pero también usted y yo necesitamos activar nuestra fe y que la fe tenga un fruto, un resultado. Porque escúcheme, usted me puede venir acá a decir: no, yo soy un hombre y una mujer de fe. Yo no lo pondría en ningún momento en duda ni lo cuestionaría. Pero usted sabía que una vida de fe tiene un fruto en nuestra vida. Es algo que es visible. No sé si usted tiene a alguien cercano que sea un hombre o una mujer de fe. Y son personas que no solamente se mantienen bajo una vida positiva, porque es diferente vivir en fe a tener una vida respecto al positivismo. El positivismo nos enseña que solamente es conforme a la neurolingüística tener solamente frases positivas, y estoy bien, y estoy bendecido, y vamos para adelante, y somos los mejores, y yo soy Superman, y etcétera, etcétera, y que no está mal. El problema es lo que hay dentro de cada persona. Y entonces lo que Dios nos enseña a través de su palabra no es solamente tener frases positivas, eso es un adicional, sino comenzar a dar pasos de fe y tener frutos en nuestra vida de que verdaderamente somos hombres y mujeres de fe, confiados en el poder y la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Entonces piense por un momento. Usted y yo, claro que sí lo podemos hacer. Tenemos frases donde aún a nosotros mismos nos animamos para seguir adelante, para levantarnos, para creer en Dios. Pero adicional a esas frases, ¿qué tal si dentro en nuestro estilo de vida tenemos la capacidad de continuamente dar pasos de fe creyendo en todo lo que Dios puede hacer? Ahí es donde la fe se convierte en algo real, donde la fe viene y traspasa lo espiritual y se convierte en algo natural. Pero ¿quiénes hacemos eso? Nosotros. Y hoy quiero hablarte de lo que es dar pasos de fe. Dar pasos de fe. Los grandes milagros que usted y yo vemos en la Biblia y aún que escuchamos en la vida de otras personas, y aquí es donde es interesante esto, es porque estas personas que eran corrientes se atrevieron a hacer cosas extraordinarias creyendo lo que Dios podía hacer en ellos y a través de ellos. Los grandes milagros que usted y yo escuchamos, leemos en la palabra de Dios, eran personas corrientes que le creyeron a Dios y esos pasos de fe los hicieron en extraordinarios. Vinieron y se colocaron en un lugar propensos para que Dios hiciera el milagro y lo sobrenatural y los convirtiera a ellos y en ese momento y en ese evento en algo maravilloso, de lo cual la Biblia relata y hoy usted y yo podemos leer. Por eso, mis amados hermanos, los milagros ocurren cuando hay alguien que paga un precio creyendo en que Dios lo puede hacer. Los milagros ocurren cuando usted y yo nos levantamos creyendo en el poder, en la autoridad de Dios, que solamente Él tiene el control. Y cómo usted y yo revelamos ese poder y autoridad de Dios cuando damos pasos de fe. Cuando venimos y en medio de ese emprendimiento, usted y yo creemos que verdaderamente Dios está detrás de eso que estamos haciendo y damos pasos de fe. Tal vez con esa negociación, tal vez con eso que usted está haciendo, tal vez con su profesión. Aún como padres damos pasos de fe cuando, y varias veces se los he dicho, cuando vemos todo oscuro, todo al revés y todas las promesas que Dios ha colocado en nuestra familia, en nuestros hijos, y damos pasos de fe cuando nos atrevemos a ver a nuestros hijos de manera diferente, cuando les hablamos de manera diferente, cuando nos dirigimos a ellos de manera diferente, no por lo que estamos viendo, sino por la fe que tenemos en Dios, que ha prometido sobre ellos cosas sobrenaturales. Eso es aprender a dar pasos de fe. Mis amados hermanos, dar pasos de fe tiene que ver no solo con mirar lo natural, sino con la capacidad que tenemos de creer en Dios para ver un poco más allá de lo que usted y yo solo podemos percibir. Hoy les hablaré entonces y los animaré para que juntos podamos dar pasos de fe. No sé dónde tú necesitas dar pasos de fe en tu vida. No sé si es
en tu salud, no sé si es en tu familia, no sé si es en la economía, en un emprendimiento, no sé si es en el llamado que Dios a ti te ha hecho, no es aún si en el reto que Dios te hace de apartarte de eso que te está dañando, que te está destruyendo. No sé si es en entregarle tu vida verdaderamente al Señor, apartarte de todas las cosas y comenzar a dar pasos de fe, porque el apóstol Pablo nos enseña a través de esta carta a los Corintios que debemos aprender a vivir por fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos queremos vivir verdaderamente por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dele un fuerte aplauso al Señor. Él lo merece. Él lo merece. El apóstol Lucas, en el capítulo 8, Lucas capítulo 8, nos habla de una mujer, y para mí el hablar de este ejemplo, yo creo que involucra a todos los que estamos acá en este lugar. Y es de una mujer que se lanza en medio de la multitud, creyendo en que solamente Dios tenía, a través de su Hijo amado Jesucristo, presente en medio de esa multitud, un milagro sobrenatural para ella. Y leamos Lucas capítulo 8, verso 43, dice lo siguiente. Lucas 8, 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y escúchame el contexto. A veces nosotros leemos la Biblia, pero no queremos contextualizarla a lo que realmente está pasando. Si usted viene a la parte cultural de este grupo de personas en el cual se encuentra esta mujer, culturalmente, si usted va al libro de los Levíticos en el Antiguo Testamento, las leyes que Dios le da a su pueblo, dice que una mujer con el periodo menstrual, eso era lo que tenía esta mujer, con el periodo menstrual no podría estar entre la multitud, porque todo lo que una mujer con el periodo menstrual tocaba se hacía inmundo. Por lo tanto, una mujer en el tiempo de su periodo menstrual no podía estar en comunidad, no podía estar con los demás, porque lo que decía la ley, escúchame, esto es el contexto. Lo que decía la ley en su momento es que su flujo de sangre, al tocar cualquier cosa, inmediatamente se hacía inmundo aquello que esta persona tocaba. Y en el contexto de la lectura de esta historia, dice que esta mujer por 12 años su flujo de sangre no había cesado. ¿Se imagina usted entonces socialmente para esta mujer, donde aparentemente todo el mundo se habría dado cuenta, porque más adelante lo vamos a ver? Dice que la mujer fue a varios lugares, varios doctores, gastó dinero. Significa que hubo la posibilidad de que muchos se pudieran enterar de su estado de salud. Y entonces esta mujer, si socialmente la encontramos, esta mujer, conforme a la ley de ese momento, a la ley que Dios le había dado a su pueblo en ese momento, esta mujer no podía estar en medio de la multitud. Ahora bien, si ella estaba en medio de la multitud, ella a través de la ley podría ser apedreada, juzgada aún legalmente. Y entonces en este contexto está la historia. Y mire lo que hizo esta mujer. Dice, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero ninguno la había podido curar, o de ninguno había podido ser curada. Verso 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto a Jesús, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Si usted encuentra en el contexto de esta historia, es una mujer corriente al borde del desespero porque no hay solución, pero tratando de dar un paso de fe, creyendo y sabiendo dónde está su sanidad. Esta mujer posiblemente pudo escuchar todo acerca de Jesús, y por eso cuando usted y yo leemos de que se acercó por atrás de Jesús, es que Jesús está al lado de una multitud y posiblemente de varones o hombres. Y si esta mujer viene delante de Jesús, Jesús no la iba a apartar de él, pero los que estaban cerca de él tal vez sí. Le hubiese sido imposible llegar a él. Y entonces piense por un momento una multitud, y a veces he visto estas imágenes que tal vez son supuestos, pero creo que pudo haber sido así. La multitud de personas cercando a Jesús y una mujer
gateando, tratando de abrirse espacio entre toda la multitud para llegar detrás de Jesús, porque en su corazón solamente había algo, y es: si tan solo yo lo toco. Y aquí es donde vamos al paso de fe. ¿Cuántos de ustedes a veces le han pedido algo al Señor que es difícil o imposible de que ocurra? Pero ¿sabe qué tenemos a veces nosotros los seres humanos? Que nuestro orgullo, y ahorita se lo voy a demostrar a veces espiritual, decimos: si no se me aparece un ángel de 7 metros, no creo que es Dios. Y venimos: Señor, háblame si realmente tú existes. Y comenzamos a ponerle pruebas a Dios, que hasta cierto punto no es malo, porque nos amparamos en Gedeón. Y decimos: es que yo puedo probar a Dios, Señor, y si tú no haces esto, y si no haces lo otro, y si no haces lo otro, entonces no creeré que tú eres Dios y que me quieres sanar. Y sabe, esta mujer dio un paso de fe. El pastor no vino a orar por ella. Ella vino a la iglesia: ay, es que no me saludaron en la iglesia, entonces aquí no es. Ella no necesitó nada de esto que tenemos hoy en día, ni necesitó una alabanza de 30, 40 minutos que ella dijera: hoy aquí está la gloria de Dios y entonces aquí va a ocurrir el milagro. No necesitó absolutamente nada de eso. Solamente en su desespero se abre camino, y en su mente solo está una cosa: si tan solo tocar el borde de su manto, ocurrirá el milagro. En su mente no había nada, no había de que la alabanza fuera media hora. Y a veces venimos tan necesitados a este lugar, y entramos a este lugar, y a Daniel le da por cantar la canción que no nos gusta. Entonces usted entra por la iglesia y dice: gloria a Dios, hoy Dios tiene un milagro para mí, hoy Dios lo va a hacer. Y apenas usted entra, Daniel no cantó ninguna canción que a usted le gusta. Y usted dice: ay, yo sabía que Dios no me iba a sanar hoy. O a veces, mire, el diablo es tan puerco, decía una telenovela colombiana. Ah, usted la vio. Usted la vio. Esas son las series que usted ve ahí en Netflix. Óigame, decía, el diablo es tan puerco que aún usted viene con una necesidad y viene aquí a la iglesia y está ahí en el parqueadero. Usted dice: hoy tengo esta necesidad, hoy Dios me va a hablar, hoy el pastor se va a fajar con ese tema que sí me va a traer sanidad y Dios lo va a hacer. Y apenas usted llega, ve a la persona que no le gusta en la puerta. Si usted se rió es porque le ha pasado. Y usted dice: ay, está fulano de tal, voy a entrar por los niños para no saludar. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo el diablo? Está dentro de todo su aspecto humano y carnal, está evitando que usted pueda dar pasos de fe. El diablo, a través de cosas tan esenciales, le está bajando a usted de su naturaleza espiritual a su naturaleza carnal. Y entonces su ánimo espiritual y su fe está siendo vencida y derrotada solamente por alguien que a usted no le cae bien. Pero esta mujer no necesitó absolutamente nada de eso. No necesitó ni la alabanza, ni que orasen por ella. No necesitó absolutamente nada. Solamente necesitó dar un paso de fe, abriéndose en medio de la multitud, porque en su cabeza solo estaba retumbando algo: si toco solo su manto, yo seré sana. Punto. Ahora usted, para mí y para usted, esta historia es fácil de leer, pero sin ser incorrecto respecto al tema y con las mujeres, piensen 12 años con un flujo de sangre sin parar. El desespero de alguien con este tipo de enfermedad, su parte física, emocional, social, significa que por 12 años, si estaba casada, su esposo se tuvo que alejar de ella. Por 12 años ella tuvo que estar en un lugar solo con cosas para ellas, porque todo lo que tocaba era inmundo. Ni sus hijos, si los tenían, ni sus esposos podrían estar cerca o en el lugar donde ella estaba. Piensa el desgaste de esta mujer y saber que solo le queda una opción: tocar el manto de Jesús. Ahí es donde uno viene y da pasos de fe. Y mira lo que continúa diciendo la historia, verso 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? El poder de Jesús estaba ahí.
el poder de Dios a través de su Hijo amado, para sanar, para hacer milagros. Pero Jesús se volteó y le dijo: tu flujo es sanado. No, dice que solamente el Señor sintió que de él salió poder, algo diferente. Y él no habló, él no dijo nada. ¿Por qué? Porque a donde los quiero llevar es que la causante del milagro fue ella, dando pasos de fe. Dios, el Señor, perdón, estaba ahí en ese lugar, tal vez como siempre enseñando a la multitud, enseñando a sus discípulos. Pero cuando esta mujer le toca, el Señor ni sabía o en el momento quién le estaba tocando, solo lo que salió de él. Pero ¿quién fue el causante verdadero del milagro? La fe de la mujer. La fe de la mujer. Por eso es tan importante nosotros poder aprender a dar pasos de fe, pero creyendo en quién verdaderamente es Dios. Porque si usted y yo no tenemos una relación con Dios y no tenemos fe en Él, ¿cómo entonces dar pasos de fe? Pero esta mujer sabía que su última opción y que el único que podía hacer un milagro era Jesús. Por eso no le importó su vida, por eso no le importó si la podrían apedrear, si la podían matar. No le importó nada. Solo a través de su fe en Jesús fue y pensaba: si solo toco su manto, yo sé que seré sana. Ahí es donde vemos un paso de fe. Y escúcheme, verso ahí más adelante. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Verso 48. Y él, Jesús, le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ya era sana. Era algo diferente, era otro nivel, era la salvación. Tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué fue el causante de estos dos grandes milagros? La sanidad física y la salvación espiritual para vida eterna. El paso de fe de la mujer. Mis amados, es que quiero que entienda algo. Si usted y yo no aprendemos a conocer el poder y la autoridad de quién es Dios en nuestra vida, no vamos a tener la capacidad de vivir una vida dando pasos de fe, porque todo nos va a detener, todo nos va a robar la fe en nuestra vida. Usted y yo no estamos libres de malas noticias, de situaciones adversas. Usted y yo no tenemos vida perfecta para decirle: mis hijos son perfectos, el matrimonio es perfecto, la cuenta está llena de dinero. No. Vamos a estar propensos a tantas situaciones donde vamos a necesitar fe. Pero fe en quién? En un Dios soberano, poderoso, sobrenatural, y en el único Dios que podría colocar sobre nuestra vida algo diferente. Pero usted y yo necesitamos, número uno, creer en ese poder de Dios. Número dos, aprender a dar pasos de fe. Los pasos de fe, y esto lo vamos a encontrar en la Biblia, en toda la historia de la Biblia, son en personas ordinarias volviéndolos extraordinarios. No en sí mismo ellos, sino porque se colocaron en el lugar apropiado para que Dios activara su poder y su autoridad e hiciera algo sobrenatural. Eso fue lo que hizo esta mujer. ¿Pero qué hizo ella? Mis amados hermanos, dio pasos de fe. Alguna vez les contaba esta historia, y creo que un par de veces se las he contado, lo que es dar pasos de fe. Y cuenta uno de estos libros que he leído acerca de un alpinista cristiano. Dice que el alpinista, cuando se lanzó del avión, su paracaídas se abre, pero queda colgado en algún lugar. Y cuando está colgado de aquel lugar, su paracaídas no se suelta. Era ya en la noche y el alpinista comienza a orar: Señor, líbrame de morir. Señor, haz una obra poderosa en mí. Toda la vida he creído en ti. Y dice que escuchó una voz que le decía ahí en medio de su clamor: suéltate, yo estoy contigo. Y el alpinista decía: Señor, no veo nada abajo de mí, me da miedo, me da temor. Y la voz le repetía: suéltate, estoy contigo.
Y escúcheme bien, muchas veces usted y yo somos ese alpinista que venimos y clamamos delante de Dios y escuchamos una y otra vez una voz que nos dice: lánzate, da pasos de fe, atrévete, arriésgate, ve, camina. Pero le decimos: Señor, tengo miedo. ¿Cuántos de ustedes saben en enero Dios que nos prometió? Que seremos libres de todo temor en este 2025. Y escúchame la historia. Dice que el alpinista una y otra vez escuchaba la voz que le decía: suéltate, yo tengo el control, depende de mí. Y una y otra vez el alpinista respondía: Señor, tengo miedo, no puedo, no lo haré. Para no hacerle la historia larga, como dicen en Guatemala, dice que al otro día, cuando salió el sol, pudieron venir los que lo iban a rescatar. Y cuando llegaron al lugar se sorprendieron de lo que vieron: a un hombre colgado de un paracaídas, y el piso estaba tal vez a 2 pies. Mis amados hermanos, a veces usted y yo somos los alpinistas. A veces usted y yo estamos los paracaidistas, que se dice, ¿cierto? Una nueva palabra, paracaidista. Imagínense, nos lanzamos en fe, pero nos queda faltando algo de fe. Y cuando Dios nos dice: termina de dar el paso, termina de creer, es como que le decimos y peleamos con nuestros temores: no, Señor, no puedo. Señor, en lo natural esto no se puede. Señor, esto es imposible. Y entonces nos quedamos tan suspendidos en medio de la oscuridad porque no nos atrevemos al otro poquito más. Cuando Dios sabe y tiene el control y la autoridad sobre todas las cosas, cuando usted sabe que Él es el único que puede sanar, que puede restaurar, que puede restituir, que Él tiene el poder, la autoridad sobre todas las cosas, que Él es el que nos limpia, que Él es el que nos sana, que Él nos levanta. Cuando usted y yo creemos eso de Dios, ¿sabe qué hacemos? Simplemente nos lanzamos y dependemos de Él. Eso fue lo que hizo esta mujer de Lucas capítulo 8. Mire, lo primero que yo encuentro de aprender a dar pasos de fe lo encuentro en personajes de la Biblia. El primero de ellos es un hombre llamado Naamán. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes capítulo 5 verso 10. Y Naamán, ¿qué representa o a quiénes nos representa? Naamán es un hombre terco y duro, pero tuvo que aprender a dar pasos de fe. ¿Me escucharon? Naamán representa a aquellos que somos tercos y duros, pero necesitamos dar pasos de fe. Mira lo que dice la historia de Naamán. Solo le voy a leer una parte. Segundo libro de Reyes capítulo 5 versículo 10. Entonces el profeta Eliseo le envió un mensajero a Naamán, que lo vino a buscar, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán tenía un tipo de lepra del cual sufría. Y lo mismo en el contexto que se nos habla, la lepra era otra enfermedad que incapacitaba a todas las personas de estar en sociedad. Significa que por algún motivo Naamán había escondido su lepra para seguir estando al frente de un ejército. Pero cuando escucha de que este profeta tiene el poder de Dios para poder orar por él y ser sano, dice que Naamán viene delante del profeta con carros, con caballos, con hombres, con regalos, y le dice: aquí estoy delante de ti, sáname. Recuerde, el hombre es un hombre importante, el hombre es un hombre de autoridad, el hombre es un hombre que tiene personas que le siguen y le obedecen. Y cuando viene delante del profeta para que el profeta ore por él, él solamente viene y le dice: aquí estoy. Pero ¿sabe qué hace el profeta? Y ahí es donde Dios prueba nuestro corazón, y donde Dios viene y entonces nos mueve para, como dicen literalmente, tumbarnos del caballo. Dice que el profeta ni siquiera sale a mirarlo y le manda a su criado. ¿Sabe qué es? Esto es tan literal, donde a veces a nosotros Dios nos tiene que quitar ese orgullo y esa arrogancia que a veces venimos delante de Él y que no nos deja creer en Él. Naamán estaba detrás de su traje de autoridad y poder delante de un ejército, y pensó que al venir delante del profeta, el profeta respondería igual. Y a veces usted y yo nos escondemos detrás de trajes. Usted puede ser alguien muy importante en su compañía,
Usted puede ser alguien que ha tenido la capacidad de estudiar profesionalmente una carrera que es honorable, honrosa, y gloria a Dios, eso nunca lo vamos a quitar de usted. Pero cuando venimos delante de Dios, todos somos iguales. Todos tenemos la misma capacidad de venir delante de Él y la misma oportunidad. Él no hace excepción de personas. Y Naamán no lo entendía. Y cuando Naamán vino delante del profeta, el profeta ni siquiera salió a hablar con él. Solo mandó a su criado y le dio la orden. Le dijo: mira, ya sé a qué vienes. Métete al río Jordán 7 veces y por lo que has venido se solucionará. ¿Y sabe cuál fue el cuestionamiento de este hombre duro y terco? Dice: ¿acaso no tenemos mejores ríos de donde yo vengo? ¿Quién se cree este hombre que ni siquiera me puede dar la cara? Yo me imaginé que iba a salir y iba a ser tal vez un show y una oración sobrenatural y yo iba a ser sano. Pero mire, gracias a Dios, Dios siempre tiene ángeles al lado de personas tercas. ¿Y sabe qué le dijeron sus criados? Si Dios te dijera a ti algo imposible de hacer y que tu milagro valdría millones de dólares, ¿lo harías? Y él dijo sí. Y esos ángeles que estaban al lado le dijeron: son personas, el ángel es solamente algo figurativo para que usted se dé cuenta de las personas que Dios coloca a nuestro lado. Le dijeron: Padre, pero ¿cuánto más esto que no te va a valer nada? Solo métete al río, ¿y qué tienes que perder? Y ese era el paso de fe de este hombre. Solo meterse al río con una orden que el profeta le había mandado con un criado y creer de que ese Dios poderoso que representaba al profeta iba a ser una sanidad sobre él. Mis amados hermanos, a veces usted y yo evitamos dar pasos de fe, y discúlpeme por la expresión, porque somos tercos. Somos dados de nuestro parecer. Si Dios no lo hace como yo quiero que lo haga, entonces no le voy a creer, ni voy a dar pasos de fe. Y a veces en nuestra terquedad estamos evitando que la gloria de Dios descienda y obre y opere en nuestra vida, en lo que necesitamos. Dar pasos de fe, y ahí es donde Dios viene y nos moldea y nos pule a veces, tiene que ver con cederle y entregarle todo derecho y toda autoridad a Dios y depender totalmente de lo que Él y solamente Él puede hacer. Y ahí es donde usted y yo entramos con nuestra familia, con nuestra casa, con lo que estamos orando y clamando delante de Él. Con eso tan imposible, hoy yo te propongo: no permitas que la dureza de tu corazón evite creer en Él. No permita que la dureza de tu corazón no te permita depender de lo que solo Dios puede hacer sobre tu vida. Y escúchame, cuando escuches esa voz, cuando Dios te dé la palabra, ¿qué debes hacer o qué debemos hacer? Solo obedece, lánzate. Da el paso de fe, porque Dios no te va a avergonzar, porque si Dios te lo dijo, Él lo va a hacer. Pero tú y yo necesitamos aprender a depender solo de Dios. Y Naamán entonces representa a aquellos que a veces, yo me incluyo, ese mensaje no es para usted, que a veces somos tercos y duros y nos cuesta dar pasos de fe. Mire, hay una de las cosas cuando llegamos a este lugar, y lo he hablado en estos días porque otra vez queremos socializar lo que Dios nos está hablando como iglesia, y es poder construir un lugar y que la iglesia tenga su lugar propio. Pero para eso necesitamos dar pasos de fe. Y yo me acuerdo cuando entramos a este lugar, lo decía el jueves, porque a veces les hablo pero como que se queda corto, porque no les puedo describir cabalmente las cosas para que puedan entender. Pero quiero, si me haces el favor, no se ve muy bien. Mira, este era el basurero que había aquí. Este era el basurero. Pero sabe, y se los he dicho varias veces, donde hice el círculo rojo, ahí me metía yo a orar en medio de la basura. Ahí donde está el círculo rojo, me metí a orar. Ahí hay una silla que no se ve muy bien, y ahí me metía yo a orar en medio de la basura. Y ahí fue donde Dios me mostró la iglesia ya hecha, no el basurero. Pero ¿sabe qué es lo más curioso de ahí donde puse el círculo rojo? Que ahí donde está el círculo rojo es aquí donde yo estoy parado. Y yo no sabía.
Y aquí yo me paraba todos los días a orar por lo que Dios iba a hacer en este lugar. Aquí era donde yo me paraba y no sabía que este iba a ser el altar. Y cuando el arquitecto hizo este lugar aquí atrás, aquí por este huequito que ustedes ven, hay una cruz. Y el arquitecto me decía, es que son dos, es una cruz que parte en dos, el altar. Y el que parte en dos el altar es Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros. Y aquí donde está la cruz, sin saber ni siquiera lo que el arquitecto le estaba diciendo de cómo idear el altar, era donde yo me paraba, aquí donde está. Y tuvimos que dar pasos de fe sin ver, pero creyendo lo que Dios había prometido sobre la iglesia. Más adelante, ahí sí se ve un poco, mire, ese era el basurero. Aquí está otra vez la silla, esta es la esquina. Y miren el techo más adelante, ahí. Mi pregunta, eso es de aquí hacia la cafetería, porque esa fue la única parte que dejamos, ¿cómo se llama esto? No, lo de la cafetería, lo que se lleva el humo, esa cosa, el extractor. Y escúchenme, ¿cómo traer a nuestros líderes que estábamos en un hotel y decirles que en medio de ese basurero iba a estar una iglesia? Por eso los líderes de Comunidad de Gracia valen oro, porque hemos aprendido a dar pasos de fe creyéndole a Dios, de los cuales muchos de ustedes están en este lugar por eso. Por eso, mire, cuando ustedes, y yo sé que hay muchos papás viendo eso, ¿saben por qué cuidamos tanto la iglesia? Cuando usted ve a un niño y si a usted no le gusta que le regañen su niño, pero está por encima de todas las sillas, antes de que se lo regañen porque alguien se lo va a regañar, usted bájelo y dígale que este no es el lugar para pisar las sillas. Y lo mismo cuando ve a los niños ahí masticando chicle y tratándolos de pegar debajo, y si son sus hijos, no se los deje. O cuando ve a sus hijos ahí dándole comida, ¿cómo van a comer en el templo? Por respeto, los servidores no le van a decir nada, pero usted debería de aprenderlo. ¿Cómo va a dejar que sus niños se estén comiendo en las sillas? ¿Y sabe yo por qué lo sé? Porque yo vengo entre semana a hacer aseo a la iglesia y veo cómo quedan todas las sillas de un domingo. Pero si usted entiende esto, ahí sabe por qué muchos de nosotros, viendo este basurero y lo que hay hoy, aprendimos a valorar cada cosa que hay en este lugar, porque dimos pasos de fe. Ahí es donde más se ve el basurero. Si sigues, mira el techo, si sigues, por favor. Más. Ahí están los carros. Y el último carro, tuvimos que meter esos aparatos porque no podíamos humanamente levantar las cosas. Aquí lo metimos para que destruyera y tumbara todo lo que había. Y sacamos de estas volquetadas 22 volquetadas de estas de basura. 22. Pero otra vez les digo, ¿cómo fue que en ese basurero que había aquí vimos la iglesia? Porque creímos en fe y dimos pasos de fe. ¿A qué? A algo que Dios nos había a nosotros hablado. Mi pregunta es, mis amados hermanos, ¿cuáles son los pasos de fe que Dios a usted le está pidiendo? Porque tal vez ahorita usted vea un basurero en lo que usted necesita, por lo cual usted está clamando, por lo que está orando, no ve absolutamente nada. Pero por eso hoy yo le digo, necesitamos aprender a dar pasos de fe. Mire, hay una historia en Lucas 5 que son los amigos del paralítico que descienden a este hombre por el techo. Y estos hombres representan a personas sin esperanza, pero dando pasos de fe. También hay otra historia que es en Lucas 17, que es la historia de los 10 leprosos. ¿Y sabe qué representan los 10 leprosos? Son hombres desesperados dando pasos de fe. Tanto los amigos del paralítico, que no había esperanza, dieron pasos de fe, como estos leprosos que ya todo se había perdido, dieron pasos de fe. Ahora mi pregunta, ¿en qué punto estás tú y que necesitas dar un paso de fe en tu vida? Porque la Biblia, mis amados hermanos, nos relata historia de personas que dieron pasos de fe y vieron lo sobrenatural de Dios sobre su vida. Noé, que construyó un arca en un lugar donde no había llovido nunca.
Vemos a Abraham a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Vemos también a Ana, la mamá de Samuel, después de lo que le dijo el profeta, dejando de llorar por su hijo, creyendo que ya estaba en embarazo. Es un paso de fe. Vemos a Rahab, la prostituta, escondiendo a unos hombres que no conocían, pero solo creyendo lo que había escuchado de un Dios que tampoco conocía. Pasos de fe. Vemos al rey David cómo se enfrentó a un gigante, creyendo que solamente Dios lo defendería. Vemos también a Daniel cómo se negó a comer los manjares del rey, solamente pensando en que así Dios lo usaría. Vemos también a José, padre de Jesús, protegiendo a María porque creyó en lo que el ángel le estaba hablando. Impresionante. Vemos a la misma María, la madre de Jesús, creyendo que el ser que estaba dentro de ella verdaderamente era el Salvador del mundo. Pero ¿qué hablamos del apóstol Pedro caminando sobre el agua? Y uno dice, ese Pedro tan de poca fe se hundió. Dé 2 pasos usted sobre el agua si puede. Ahí estamos peor que Pedro. Señor, me ahogo, Señor. ¿Y qué más decir del apóstol Pablo? Que aún hizo milagros como los que escuchó, no los vio, los escuchó de Jesús. En Hechos capítulo 14 dice que le habló a un paralítico y este paralítico se levantó. Eso es tener mucha fe, hermanos. Eso es tener mucha fe. Yo creo que la iglesia en este tiempo necesita volver a tener fe. ¿Usted y yo vamos a estar libres o ser libres de cosas que ocurran en nuestra vida? No. Van a ocurrir cosas con las cuales ni hemos contado ni contaremos, las cuales no estamos presupuestando, porque vamos a ser propensos a situaciones adversas, difíciles. Pero ¿qué necesitamos usted y yo para poder caminar de una manera sobrenatural? Aprender a dar pasos de fe en medio de esas situaciones. Y seremos hombres ordinarios, permitiendo que Dios se manifieste de manera sobrenatural. Y eso nos convertirá en el momento y a nosotros, no nosotros, Dios en nosotros, en personas extraordinarias. ¿Solamente por qué? Por dar pasos de fe. Mi amado, y con esto le reto en esta mañana. El hecho que usted y yo creamos en Dios es bueno. Aquí estamos. Queremos estar con Él, hacer su voluntad. Queremos obedecerlo, lo amamos con todo nuestro corazón. Pero mis amados hermanos, si usted verdaderamente ha creído en el poder de Dios, en ese Dios que tiene la capacidad de darnos vida eterna, que envió a su precioso Hijo, amado Jesucristo, a morir en una cruz por nosotros, que volverá en gloria y que nos dará la victoria y salvación para eternidad a cada uno de nosotros. Si usted cree en eso, ¿por qué no puede creer cuando necesita solo dar un paso de fe en esa situación, en ese milagro? Tal vez sabe cuál es la distancia entre un milagro que usted necesita y el lugar donde está. Un paso. Y ese se llama un paso de fe, para que usted y yo podamos ver cosas sobrenaturales en nuestra vida. Y no somos nosotros. Recuerde, esta mujer solamente colocó su mirada en Jesús y en ella solo había una cosa, un enfoque. Si solo le toco el manto, ya, todo esto acabará. Seré sana de estos 12 años de tribulación en el cual he estado. Usted se preguntará, pero Jesús no está aquí, ¿cómo voy a tocar su manto? Yo creo tener la fe como esa mujer, y si toco el manto de Jesús, ¿sabe que ahí es donde está nuestra fe? Glorioso aquel que no ha visto, pero que cree. Y usted y yo podemos hoy creer, dar un paso en fe en la situación en que estemos, y creer que Él tiene el poder y la autoridad para atraer a nuestros hijos, para sanar corazones, para hacer un milagro económico, para hacer un milagro en esa compañía, para hacer un milagro en nuestra familia, para hacer un milagro en nuestra vida. Y escúcheme, y el poder para sanar lo que a muchos les parece imposible, pero que para Él es posible. ¿Quién nos separa de ese milagro sobrenatural? Lanzarnos en fe y decir: solamente tú lo puedes hacer.
¿Cuántos hoy pueden decir, Señor, necesito esa fe? ¿Por qué no se para? Párese ahí donde está. Como iglesia necesitamos también que usted se una a esta fe. Creer, no sabemos dónde va a estar Comunidad de Gracia en un futuro. No sabemos si ya hay un edificio construido para Comunidad de Gracia. No sabemos si nosotros lo vamos a construir, no lo sabemos. Pero ¿sabe qué? Sí sabemos que hay un lugar amplio y glorioso donde está la presencia de Dios esperándonos para que Comunidad de Gracia haga conforme a lo que Dios ha prometido. ¿Cuántos pueden decir también amén a eso? Así es que ¿por qué no unimos nuestra fe en esta tarde? Y ahí donde usted está, solo levante sus manos ahí donde usted está. Y mire, yo quiero una invitación más aún. Si usted en este día dice, Señor, yo quiero dar un paso de fe y necesito dar un paso de fe, y solo usted sabe por qué necesita dar un paso de fe, yo quiero que aún simbólicamente, proféticamente, usted venga aquí al altar y que eso represente que usted está dispuesto a dar un paso de fe por su casa, por su familia, por la economía, por el llamado. Pero si usted hoy dice, yo quiero dar un paso de fe, y hoy lo doy simbólicamente en este lugar delante de tu altar, yo le pido, venga aquí al frente y dé ese paso de fe, láncese al vacío, deje que Dios obre, deje que Dios opere, y que en este día, Comunidad de Gracia, seamos una iglesia de fe, propensos a ver milagros, señales y prodigios de parte de nuestro Dios. ¿Alguien puede creer en este lugar? Yo creo en mi Dios Todopoderoso y que Él lo hará una y otra vez más, en el nombre de Jesús. Levante sus manos los que están aquí al frente. Vamos, levante sus manos y digámosle, Señor, yo creo y doy un paso de fe este día, esta semana, Señor, a favor de mi casa, a favor de mi familia, mi propia vida, Señor. Hoy te creo, hoy creo que tú eres ese Dios grande, poderoso, hacedor de milagros, señales, prodigios. Hoy creo que tú nos hablas, Señor. Hoy creo, Señor, dependo de ti, Señor. Hoy me inclino delante de ti, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de ti, Hijo amado Jesucristo, Señor, me entrego, me rindo delante de ti, Padre. Solamente haz las cosas como tú quieres hacerlas, Señor. Hoy confío en ti, hoy confío en tu proceso, confío en tu palabra, confío en tu promesa. Hoy solo confío y tengo fe en ti, mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, levante sus manos y mientras adoramos, díganle, Señor, yo hoy doy un paso de fe en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, sí, Señor. Quiero saber de ti, yo quiero conocerte. Al sentir tu presencia mi vida cambió. Lo que hiciste por mí, ¿cómo puedo pagarlo? Por eso hoy mi vida es solo para ti. Poderoso y poderoso eres, Señor. Para ti es la victoria, para ti sea la gloria y el honor. Y poderoso eres, Señor. Para ti es la victoria, para ti sea la gloria y el honor. Amén. Yo tengo fe, sí, Señor Jesús, porque yo sé que sí, estás aquí. Yo tengo fe, porque tu nombre vive en mí. Sí, yo tengo fe, porque yo sé que estás aquí. Yo tengo fe, sí, porque tu nombre vive en mí. Yo sí, tengo fe, porque yo sé que estás aquí. Yo tengo fe. Gracias. Porque tu nombre vive en mí. Yo tengo fe, porque yo sé que estás aquí. Yo tengo fe, porque tu nombre vive en mí. Gracias, Señor, gracias. Señor, en este día creemos, Señor, en los milagros que tú harás en nuestra vida, Padre. Hoy, Señor, nos entregamos a ti, Señor.
Hoy vemos esos milagros hechos, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia. Hoy damos pasos de fe, Señor. Hoy queremos vivir, Señor, por fe, no por vista, Padre. Hoy queremos creer lo que tú nos has prometido, Señor. Y hoy, a partir de hoy, 16 de marzo, Señor, Padre, hoy nos atreveremos a dar pasos de fe, Señor. Hoy nos atreveremos, Señor, a seguir adelante, a levantarnos, Señor, creyendo en ti, Padre. Hoy, Señor, dependeremos de tus promesas, de lo que has prometido a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. Y hoy, Señor, nos rendimos a ti y daremos pasos de fe creyendo lo que tú y solamente tú, Señor, puedes hacer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy lo creemos en este lugar, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos despierte, nos active, Señor. Aumentanos la fe, Señor, para creer, para levantarnos, para caminar, para seguir adelante, pero, Señor, para creer que tú eres un Dios de milagros, poderoso y grande, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien puede creer en este día. Alguien puede creer en este día. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Yo veo señales. Oh, sí, Señor, cántelo, cántelo en esta tarde. ¿Quién puede ver ese milagro hecho? En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas hoy retroceder y ese poder está sobre mí. Oh, sí, Señor. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas hoy retroceder y ese poder está sobre mí. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas hoy retroceder y ese poder está sobre mí. Y esa unción llegó. La puedo sentir. Levante sus manos en este